Muy bien, estamos nuevamente con el streaming y otra vez con una de nuestras columnistas, en este caso hablando de odontología, la doctora Florencia Schwab, a la quien le damos los muy buenos días y a la vez decirle que tuvo una muy buena acogida el pasado día sábado, bueno, con lo que estuvimos hablando. Bueno, muchas gracias por recibirme de vuelta. Bien, habíamos acordado hablar hoy de cosas que tienen o que son comunes a veces en la gente. Y esas cosas son los mitos. Lo que es verdad y lo que no es verdad. Y que los mitos son varios. Sí, hay muchos mitos en odontología y bueno, vamos a hablar de algunos de ellos. Más que nada porque, bueno, generalmente por ahí nuestros abuelos o nuestros papás nos decían cosas que ahora con el tiempo se sabe que no son así. Primero, bueno, el tema de los niños, que muchas veces se dice que son dientes de leche y que no tienen que tratarse. Ajá. Y bueno, y eso lleva muchas veces a los nenes a infecciones graves, ¿viste? Muy grandes, que hasta han terminado en el hospital. Entonces siempre saber que es muy importante llevarlos al control. Generalmente a partir del año y medio suelen los pediatras también recomendar que ya empiecen con los controles. Son pocos niños que a esa edad tienen caries, pero bueno, está bueno porque a la vez se van conociendo y se van amigando con el tema del odontólogo. ¿Esas caries únicamente se forman por los dulces? No, si bien el azúcar obviamente es muy importante, también por los carbohidratos. La caries es una enfermedad multifactorial, depende del tiempo, del huésped, de la higiene que tengas, pero bueno, las bacterias que están en la boca interactúan con esos azúcares y los carbohidratos y producen ácidos que son los que llevan a la formación de caries. Por eso es muy importante los cepillados. A la mañana, al mediodía. Lo ideal son 4, pero bueno, generalmente la mayoría de las personas se cepillan 3 veces por día. Y el de la noche, el más importante de todos. Es el más importante. Es el más importante. Bueno, después otro mito es, hablando de esto del cepillado, el enjuague bucal. Que mucha gente dice, bueno, por ahí usa el enjuague y reemplaza al cepillo. Obviamente que no, ni al cepillo ni también al uso del hilo. A ese punto voy. Sí. Una vez me dijeron, no te tenés que cepillar los dientes. Te tenés que hacer buches. Claro, no. El buche nunca reemplaza al cepillado. Además, el buche, hay algunos que si los usás continuamente te pueden manchar los dientes, por eso a veces se recomienda un periodo de descanso. Y buches generalmente de color claro. Siempre los más claritos son los más recomendados. Después, obviamente, hay buches específicos para gingivitis o para algún tema de inflamación gingival. ¿Y esos líquidos que se venden en las farmacias? Sí, los que son específicos para ciertos casos, sí. Se venden el Placaut, Buchek, los que algunos en particular son los que se venden en la farmacia, que son los que más utilizamos cuando hay alguna enfermedad periodontal. Pero si no, los otros, las marcas más comunes, los podés encontrar en los supermercados, en varios lugares. ¿El uso del hilo dental? Bárbaro. Siempre el hilo se usa antes del cepillado. ¿No lastima? No, obviamente hay que hablar con el odontólogo y te tiene que enseñar la técnica para usarlo, porque si lo usás bruscamente, obvio que podés llegar a lastimar las encías. Así que siempre, bueno, consultás con tu odontólogo y él te enseña bien cómo usarlo, cómo utilizarlo. Así que bueno, después otro de los mitos grandes es, por ahí si no tenés dolor, no tenés nada. Y bueno, muchas veces pasa que esto de la gingivitis, que es la inflamación de las encías o las caries en sus primeros estadios no molesta, porque al ser algo pequeño no suele molestar. Igual también hay caries mucho más grandes o infecciones que están de manera crónica que tampoco molesta. Recién cuando se agudiza vos sentís el dolor, se te inflama la cara y demás, y ahí te das cuenta. Entonces por eso la importancia de ir siempre a control. Eso es muy importante. El tema de las embarazadas, que viste muchas veces se dice que perdieron piezas dentarias en el embarazo. En realidad los cambios hormonales producen cambios en las encías, en lo que es inflamación, a veces se producen granulomas, que es un crecimiento que bueno, eso se suele sacar,
que no hay problema obviamente de hacer eso en el embarazo, pero no generan cambios en las estructuras dentarias. Generalmente los problemas ya venían. Si vos tenés un control seguido, periódico con el odontólogo, no solés tener problemas en el embarazo. Sí, el tema hormonal con las encías. En el consumo, en este caso, las personas que consumen cocaína y suelen frotarse los dientes. Sí, se les debilita el esmalte. Suelen tener problemas, a veces te das cuenta en el control también, por el desgaste en el esmalte. Pero bueno, son Bien. pocos casos, no es que he visto mucho. Hay una palabra que es desagradable, descarbadiente, el escarbadiente. El escarbadiente. Y el uso del escarbadiente, si por ahí te sacaste algo puntual, justo no te va a generar ninguna lesión, pero también el tema por ahí suelen morderlo, ¿viste? Quedan por ahí alguna astillita, ha pasado que quede una astillita en la encía y vayan a sacársela en el control. Pero bueno, por eso no se recomienda, más que nada porque generalmente sangran las encías, te terminás lesionando el tejido. No sé si se utiliza tanto como antes. Antes se utilizaba un montón el escarbadiente. Ahora por ahí... Sí, no sé, no se ven tanto. Yo me acuerdo cuando era chica, mis papás tenían escarbadiente y yo ahora de grande uso el hilo dental, si por ahí sí necesito sacarme algo. Pero creo que no es tanto como antes. Pero sí me acuerdo ponerle que mi papá se quedaba masticando el palillo, algo por el estilo, y eso sí te puede dañar las encías. Así que bueno. Y después otro mito que hay es el tema de la limpieza, que mucha gente por ahí no se quiere o tiene miedo de hacerse limpieza porque piensa que le va a también dañar el esmalte. Y en realidad no, se usa un aparatito que trabaja por vibración y lo que hace es remover el sarro, la placa bacteriana, pero no daña la estructura. O sea, no es como la turbina que trabaja a velocidad y puede romper el esmalte. Así que sí, lo que suele pasar es por ahí en personas que tienen mucho sarro, que al sacarlo notan el movimiento en los dientes. Claro. Ese movimiento ya estaba, si en algún momento el sarro se sale solo, va a pasar lo mismo. El diente se va a mover porque ya tiene una lesión de base. Pero nada, las limpiezas se la pueden hacer tranquilos, que no produce ningún daño. ¿El cigarrillo? El cigarrillo, sí, al ser calor, daña obviamente las encías y además, bueno, generalmente produce manchas, que es lo que más le molesta a la gente, el tema de las manchas en el esmalte. ¿Esas manchas se evitan? No, se evitan si no fumas. Si no, se pueden sacar con la limpieza. El tema es que, bueno, depende. Hay gente que fuma y no se le mancha. Y hay gente que fuma y se le mancha un montón y obviamente que molesta. Pero bueno, a veces obviamente no van a hacerse, si no tenés que vivir yendo a hacerte limpieza. Bueno, y después el tema de los blanqueadores. Los blanqueadores que utilizamos en el consultorio obviamente son peróxidos que se utilizan un cierto porcentaje, que no dañan las piezas dentarias. Obviamente no te haces todo el tiempo un blanqueamiento, pero generalmente los que se hacen seguido, una vez al año, depende, controlando cómo va el tema del color. Eso no produce ningún daño. Lo que sí puede llegar a dañar son las pastas blanqueadoras, porque en realidad las pastas que se llaman blanqueadoras, que tenemos acceso, la mayoría no tiene peróxido, en realidad son un poco más abrasivas. Entonces el uso continuo sí te puede producir sensibilidad y bueno, y desgaste del esmalte. Hay algo que sale mucho en las redes sociales, que es el carbón activado, todo eso que promocionan los famosos. Eso es lo mismo. Eso en realidad es abrasivo, por eso a veces uno se nota más manchas o el esmalte como, me han dicho por ahí, más liso, más suave, pero en realidad te está dañando. A la larga te puede traer sensibilidad. Lo mismo que un cepillado muy fuerte. A veces piensan que por cepillarse fuerte se cepillan mejor, y al contrario, se retrae la encía, pero ahí se produce algunas lesiones en el esmalte. Han cambiado mucho los cepillos, desde el diseño a... Sí, yo siempre recomiendo los que son suaves, quizás alguna persona medio, pero de cerdas todas iguales. Claro. No los que vienen con mucha formita y demás, porque generalmente son los que menos limpian. Siempre lo más común, digamos, lo más sencillo, mejor, porque llega a todos lados por igual. Eso está
está comprobado además. Así que generalmente recomendamos una marca específica, pero con todas cerdas iguales. Bueno, no sé si me querés preguntar algo más. Mira, yo hasta acá, de lo que sepa de esto, te lo pregunté, no sé si nos quedaba algo más. No. Sí es importante, bueno, saber eso. Me parece súper útil y claro lo que hablamos, ¿no? Sí, obvio. Y también el tema de las encías, que cuando sangran no es normal. Ese punto era. Sí. Ese punto que se le hace tanta propaganda en televisión, ¿no? Claro, tal cual. Siempre que hay sangrado es porque algo pasa. Puede ser puntual que justo te lastimaste o algo por el estilo, pero generalmente es por inflamación. O gingivitis, periodontitis, pero siempre hay una causa por la cual están sangrando las encías. Así que muy importante consultar en ese caso. ¿Y la piorrea? Creo que se llama así. Sí. Sí. ¿O vos no tratás ese tipo No, yo no estoy tratando eso ahora. ¿No tratás eso? No. Así que... Y otro punto, y los brackets también lo pueden usar la gente grande. Que generalmente se indicaba en niños. Ahora se sabe que también en la gente grande. Obviamente que hay que fijarse el tema del hueso, de las estructuras dentarias y demás. Pero se puede usar también en grandes, que antes no. Se pensaba que solamente en la gente joven. Claro. Sí, yo te decía la pregunta anterior porque sé que ustedes trabajan con equipos y cada uno tiene su especialidad ahí en el instituto. Sí. Eli, bueno, se dedica al tema del ATM y demás. Y yo estoy más en la parte de ortodoncia y en ese tema. ¿Antiguamente el odontólogo estudiaba todo o no? Sí, en general, o sea, el porque vos ibas y te decían, sí, la muela te la saco yo, esto te lo hago yo, yo me tuve que hacer un tratamiento de conducto que vos me tuviste que mandar a otro lado. Te derivé con otra odontóloga. Y lo que pasa es que ahora se usa mucho el tema de la especialidad. Antes, por ahí todos nos dedicábamos a todo, pero muchas veces es muy difícil hacer todo bien. Entonces, la idea es tener varias especialistas como para que cada uno se pueda dedicar a cosas distintas. ¿Y son de hacer trabajos conjuntos, cirugías conjuntas? Ahora no tanto. Yo cuando arranqué sí estaba mucho con Eli, por ahí, pero más que nada de asistente, no. O sea, yo arranqué trabajando de asistente, después por ahí arrancábamos en algún caso de ortodoncia juntas y demás. Ahora lo que más hacemos por ahí, trabajamos en conjunto obviamente, pero cada uno hace lo que se dedica. Muy bien. ¿Y lo tuyo entonces específicamente es? Ortodoncia y ortopedia. Muy bien. Bueno, ortopedia en niños y la ortodoncia en grandes. Bueno, Flor, gracias. No, por favor. Disculpame si con esa pregunta dejé media... No pasa nada. Pero ahora después te la contesto. La verdad es un placer y es muy agradable estar hablando con vos y también para los oyentes por lo que me contaron el sábado pasado. Bueno. Decime, para terminar, ¿dónde te encuentran? En La Rioja 18, en el consultorio Amo. En Amo. La Rioja 18 en Amo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buen sábado. Igualmente. Pasaba la doctora Florencia Schroeder aquí en la mañana de Frappé en los